Almíbar de Ana Mas Blasco y Ana Lina Matar. Edita Buen Paso, Ediciones. Se había recluido tanto en sí misma que a veces se sentía transportada a un universo propio. Ella lo llamaba la dimensión, un universo paralelo donde las consecuencias fatales de cada decisión que tomaba se hacían realidad por un segundo. Si la dimensión la saltaba, por ejemplo, mientras conducía por el carril central de la autopista, sentía como el coche que circulaba por la izquierda invadía su carril. Sentía el choque de los vehículos, la velocidad, cristales rompiéndose y la muerte inevitable. Y así con tantas otras situaciones, que para los demás eran cotidianas o banales, en las que para ella tomar decisiones después de ver sus posibles consecuencias mortales se convertía en un esfuerzo titánico. Aquel domingo se despertó tarde. Había dormido demasiado, pero hubiera dormido mucho más. Se pasaba los días con miedo de que llegara un domingo así, en el que sus amigos y familiares ya tenían planes. En esos días vacíos, la dimensión lo tenía fácil para ocupar su mundo. Y cuando estaba en la dimensión, ya no se atrevía a salir sola. Lo primero que hizo, como cada día, fue mirar por la ventana. El tiempo podía torcer aún más las cosas, sobre todo los días nublados y sin lluvia. Si estaba privada del sol pero llovía, la sensación no era tan terrible. La lluvia tenía un propósito, una utilidad. Pero que el tiempo le quitara el sol sin traer lluvia le parecía una crueldad innecesaria, un ensañamiento del tiempo que se encarnizaba contra ella. Por suerte, el día estaba despejado. Una gran nube gris en el horizonte que no supo distinguir si se alejaba o se acercaba le hizo fruncir el ceño. A continuación, también como cada día, se exploró los pechos en busca de algún tipo de bulto. Si se cogen a tiempo se pueden llegar a curar, y ella daba por seguro que encontraría uno antes o después. Por fin, como último paso de su rutina, se duchó con agua tan caliente que le quedaron las piernas rojas. Empezó a hacerse guacamole para desayunar. Pelaba cada verdura por separado, tirando las pieles a la basura y lavándose las manos antes de empezar a pelar la siguiente. No podía hacerlo de otra manera. Cada vez que acercaba su mano al cubo de basura, tenía miedo de haber rozado ligeramente la tapa abatible. Imaginaba los gérmenes que habían podido quedar debido al proceso de putrefacción originado por algún trozo minúsculo del sushi del viernes pegado en la misma, o aún peor, un poco de huevo reseco de la tortilla de patatas del sábado. Hizo una lista mental de todas las enfermedades que podía llegar a contraer. Desde la anisakiasis, había leído un artículo sobre su preocupante expansión, hasta la salmonelosis. Desayunó con las noticias de fondo. Se empapó de la información sobre muertes, accidentes y violencia típica del informativo del domingo mientras pasaba fotos de paisajes idílicos en Instagram. La combinación la superaba. Cambió de emisora y sintonizó música clásica en la radio. Accidente en la N2, un camión lleno de vacas vuelca a la altura de Fournels de la Selva. La carretera permanecerá cortada. Se apresuró a terminar el desayuno para ponerse a limpiar la cocina. Pensaba hacer una limpieza rápida, de mantenimiento, pero el polvo que no desaparece hasta que no se quitan todos los objetos la ponía muy nerviosa. Por eso acabó escudriñando cada cajón a la caza de gérmenes. Entonces, escondida en el fondo de un armario, encontró una caja con las sobras que no se habían gastado del último lote de Navidad porque nadie las quería. El clásico turrón de mazapán, una lata de melocotón en almíbar. Melocotón en almíbar. Se sentó, sosteniendo la lata de conserva. Si el abuelo aún estuviese bien, ese melocotón en almíbar no estaría ahí. Le vino a la mente una escena de su infancia que se había repetido cada Navidad. El abuelo sorbiendo el jugo grotescamente dulce, directamente de la lata, mientras la abuela lo reñía. Ella encontraba injustas esas regañinas porque el abuelo en aquellos tiempos todavía gozaba de buena salud. Además, él nunca se enfadaba. Se limitaba a seguir sorbiendo, lo más ruidosamente posible, a la vez que lanzaba miradas de niño travieso a su mujer. A partir de ahí, la escena se convertía en una competición, a ver quién hacía más ruido, los gritos de la abuela, los sorbidos del abuelo o las risas de los nietos. Abuela, déjalo, es fruta. El doctor me ha dicho que esto de que se puede comer toda la fruta que se quiera es mentira. La fruta tiene mucho azúcar. ¿Quieres dejar esta lata? Además, engorda. ¿Quién te va a levantar cuando seas un viejo que no se pueda mover? Mientras seguía con las tareas, su respiración se fue volviendo rápida, superficial, impidiéndole llevar el aire al fondo de los pulmones.
El pronóstico de la abuela se había cumplido. Al cabo de unos años, al abuelo le diagnosticaron diabetes. Sintió un escalofrío. ¿Y si todas las enfermedades y desgracias que ella era capaz de imaginar en la dimensión se hacían realidad? ¿Qué pasaría si algún día ella también terminaba como el abuelo? Después de la diabetes, que lo privó de una de las cosas que más disfrutaba, vino la hidrocefalia, una enfermedad que lo fue incapacitando, que poco a poco fue deteriorando su cuerpo. Apenas podía andar, sin embargo, el abuelo seguía aferrándose a la vida. Quizás era porque tenía miedo a morirse. Él no lo decía, no había sido educado para hablar de sus emociones, pero gracias a ese vínculo entre abuelo y nieta que le permitía a ella leer confidencias en su silencio, distinguía miedo en sus ojos, sobre todo cuando las piernas empezaron a fallarle. Fue esa la época en que, para colmo, la abuela empezó a hablar de la muerte en las comidas familiares. A mí ya me queda poco, 5 años máximo. Tengo bien las piernas, pero la tensión alta. Un día me dará un yuyu. Entonces miraba a su marido con un deje de rabia. Tú durarás mucho. No caminas, pero tienes el corazón y la tensión bien. En este punto, el abuelo se levantaba con la ayuda de la muleta y abandonaba la mesa. Se iba a la sala de estar y ponía algún partido repetido del Barça. No le importaba que fuera del primer equipo, del femenino o del Barça B. Pasó el tiempo y a la abuela le dio el famoso yuyu del que tanto hablaba. El abuelo, tras morir su esposa, se quedó solo y postrado en la cama de una residencia de ancianos, con la vista fija en un punto del techo, como si allí hubiera algo escalofriante que solo él alcanzaba a ver. Ni siquiera podía hablar. Cuando su nieta lo iba a visitar, le hacía muchas preguntas. Sabía que el abuelo no podía responderle, pero ella se negaba a aceptar su silencio. Al rato desistía de intentar que le respondiera y empezaba a contarle un día a día inventado. No quería que el abuelo supiera de la dimensión, y así ella intentaba olvidarse de su existencia, al menos por un instante. Al fin, cuando su día inventado no daba más de sí, terminaba por contarle los últimos partidos del Barça. En la residencia no podía verlos y ella recordaba muy bien que el fútbol era su vía de escape, su momento feliz, su refugio donde el miedo y los reproches de la abuela no podían alcanzarlo. Bajo esos monólogos había algo que ella no se atrevía a preguntarle. «Abuelo, ¿qué te retiene aquí?» Y a veces se respondía a sí misma esa pregunta nunca dicha en voz alta. Quizá lo que retenía al abuelo era el mismo miedo que a ella le encerraba en la dimensión, el miedo que le impedía salir del pueblo por si tenía un accidente, o comer en restaurantes porque no sabía si el cocinero habría colocado de nuevo en la ensalada el tomate cherry que se había escapado rodando. Empezó a notar como si tuviera una piedra en el pecho. ¿Fue feliz el abuelo? Su mente voló atrás en el tiempo hasta el día de la boda de su tío. Era una de las pocas imágenes vivas que conservaba de su infancia. La expresión del abuelo al ver el buffet de postres que parecía no tener fin. Sus ojos. Dudaba si algún día a ella llegarían a brillarle de aquella manera. A él, ya no. Nunca más. Se levantó de repente, cogió la lata de melocotones en almíbar y se dirigió a la residencia. Anduvo con la mirada fijada en el horizonte, como cuando en las películas el protagonista por fin se da cuenta de que ama a la chica y camina hacia ella para besarla. Al llegar, tuvo que cerrar un momento los ojos. Las paredes acristaladas dejaban entrar los rayos de sol iluminando las partículas de polvo que danzaban por la estancia. Cuando se detuvo para recuperar el aliento, su mirada se dirigió primero hacia los objetos que brillaban irreales, luego hacia el sol, al otro lado de la ventana. Observó cómo la gran nube gris de la mañana se acercaba decididamente al sol. En la entrada ya la esperaba aquella mujer pequeña que siempre parecía estar haciendo guardia. Cada vez que ella llegaba de visita, la mujer la agarraba fuertemente del brazo y le soltaba el mismo rollo. «Niña, aquel asunto que teníamos entre manos ya está solucionado. Todo bien. Hice unas llamadas. Solucionado. Fui a ver un agente, 2 gentes. Aquel asunto. Han dicho que ningún problema. Unas llamadas». «Oh, gracias. Me quedo más tranquila», le respondía ella, siguiéndola a la corriente. «Bueno, ya sabes que siempre llamo, soluciono, llamadas». Y así un bucle infinito hasta que algún auxiliar la rescataba. «Venga, María, que te esperan». «Perdona, maja, es que tengo tantos asuntos, tanto que solucionar». Cruzó el comedor y allí estaba, como siempre, aquella otra mujer de brazos rollizos. La sentaban a primera hora y se pasaba el día cantando la misma canción sin sentido, mientras que con la mano marcaba el ritmo. Ahí va mi niña Lola. ¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer?
Aquel lugar era un limbo, estaba destinado a las personas que ya no volverían a casa. Pero, ¿qué tenían que hacer para que la muerte los sacara de ahí? Esta idea la inquietaba, así como el halo brillante producto de los rayos del sol y el polvo que envolvía todas las cosas y le recordaba que ella también se hallaba en su limbo, en la dimensión. Cuando llegó a la habitación, un auxiliar estaba acostando al compañero del abuelo, aunque eran solo las 8. La cortina que separaba las camas de los dos hombres estaba corrida, pero pudo oír cómo le decía: «¿Qué tetitas más bonitas tienes?». La mujer se fue enseguida. El abuelo estaba en la cama mirando al techo, dio un par de vueltas observando la estancia, aunque se la conocía de memoria. Era como una habitación de hospital, pero con fotos de los nietos. «Mira al abuelo», suspiró. «Otra vez aquí, otra vez este olor a rancio y a excrementos», pensó. Se sentó a su lado, le enseñó fotos con el móvil y le contó el último partido del Barça. Al nombrar a Luis Suárez, al abuelo se volvió y ella se preguntó si la estaba entendiendo. Continuó hablando con ganas, pero el abuelo volvió a parecer perdido. Entonces paró de hablar y miró por la ventana. La gran nube gris estaba a punto de ocultar los últimos rayos del sol del día. Sacó la lata de melocotones del bolso. «¿Te acuerdas, abuelo?». Si la abuela la viera. El hombre abrió la boca como cuando el auxiliar se disponía a darle la cena. Al parecer, este era uno de los pocos movimientos que no había olvidado. «Abuelo, ya sé que te encanta, pero no puede ser». Volvió a abrir la boca, esta vez para emitir un ruido muy bajito y parecido a un sí. «¿Quieres?». Como si se ayudara con su nariz cada día más aguileña, el abuelo asintió con la cabeza. «¿Seguro que quieres?». «Abuelo, no puedo». La mirada del abuelo se perdió de nuevo. Ella siguió sosteniendo la lata durante un rato y finalmente se giró para observar atentamente la cortina que separaba las dos camas. Se escuchaban los ronquidos del compañero de cuarto. Se volvió otra vez hacia el abuelo. Lo supo. Aunque él mirara al techo, lo que realmente veía no estaba en aquella habitación. Entonces le dijo: «De acuerdo». La nube terminó de cubrir el sol. El halo que rodeaba todas las cosas se esfumó de repente.